Empresas portuarias. En primer término, acordamos privilegiar el restablecimiento inmediato de la totalidad de las faenas portuarias por medio del pago único de un bono por término de conflicto de 1,5 millones de pesos por cada trabajador. Don Alberto, cuéntenos cómo se llega a este desenlace y a este pago de este bono. Bueno, ha sido una experiencia realmente dramática para la industria en general, para los usuarios de los puertos. Es una situación en la cual prácticamente no teníamos alternativa, donde prácticamente la industria fue chantajeada y en virtud de una situación extrema no quedó más que acceder a pagar el bono que ya todo el país conoce. Es una situación, insisto, lamentable, pero se hizo por un bien superior, que era de poder abrir los puertos y poder recuperar la cadena logística del país que estaba prácticamente detenida. ¿Qué impacto directo económico tiene en su empresa? Bueno, nosotros estuvimos paralizados prácticamente 22, 23 días durante el mes de enero. Las pérdidas acumuladas durante ese periodo más el bono que vamos a tener que pagar a nuestros trabajadores es del orden de los 8 millones de dólares, es una cantidad realmente significativa. ¿Una grúa gantry? Es casi el valor de una grúa gantry, realmente impactante. ¿Y esto de repente no sintió que era como pagar un secuestro? Bueno, mencionaba antes, Adilio, esto es como un chantaje que sufrió toda la industria del país, porque el reclamo de los trabajadores, claramente nosotros no compartimos la visión que ellos tienen y creemos además que este tipo de reclamaciones no pueden ser llevadas adelante por medio de la fuerza, las paralizaciones ilegales, las amenazas a otros trabajadores, por lo tanto, evidentemente que reviste el carácter de una situación que no es normal. No se puede decir que fue un pago voluntario sin ningún tipo de presión. Yo creo que tuvimos muchas presiones y una situación de entorno absolutamente irregular y fuera del rango de la ley. Las amenazas, las agresiones a los trabajadores que querían ingresar al puerto a realizar sus labores en forma normal fueron pan de cada día. Hay múltiples denuncias y esperamos que la justicia actúe y que al menos algunos de los responsables sean castigados, porque de otra manera en el país empieza a imperar la ley de la selva. La persona que amenazando a otra o haciendo uso de la fuerza termina imponiendo su punto de vista. ¿Qué porcentaje de los trabajadores estaban en el paro ilegal y qué porcentaje quería ir a trabajar, o en números también? Bueno, nosotros en STI tenemos aproximadamente 900 trabajadores, de los cuales 600 fueron parte de este paro, pero habían otros 300 que no compartían este paro y que la mayor parte de ellos querían trabajar, pero que sufrieron amenazas o agresiones de frentón, y por lo tanto muchos de ellos se vieron impedidos o atemorizados de entrar. O sea, los apedreamientos de buses o de vehículos en los cuales ingresaban o salían los trabajadores fueron hechos repetitivos, o la amenaza en la vía pública a aquellos trabajadores que pretendían ingresar caminando o salían caminando al puerto también fueron situaciones que observamos con bastante frecuencia. En este sentido, ¿qué opina de la reacción de quienes deben hacer cumplir la ley y los derechos de los ciudadanos, como el libre acceso? Bueno, yo creo que si bien es cierto, durante la primera parte del paro los trabajadores paralizados bloquearon el acceso al puerto y ese fue un escenario, pero después ya una vez que actuó la fuerza pública y se despejó el acceso, la situación cambió, pero empezaron las amenazas y las agresiones, lo cual los trabajadores que sostenían este paro ilegal, sin necesidad de estar apostados o bloqueando el acceso al puerto, también cumplieron su objetivo de impedir el funcionamiento normal del puerto por medio de la violencia. ¿Usted cree que debiera aplicarse la ley interior del Estado o alguna medida superior? Bueno, son temas que se discutieron bastante durante estos días de paralización. Yo no soy abogado, pero sí escuché opiniones de abogados y las opiniones que escuchamos es que es una ley bastante compleja de aplicarse hoy día. Tengo entendido que fue modificada en los últimos años, por lo tanto son circunstancias muy especiales que tienen que darse para que las autoridades puedan invocar esta ley y hacer uso de ella, pero definitivamente
el Estado de Chile tiene que analizar alternativas cuando se producen este tipo de situaciones, porque los daños son significativos y además yo creo que esto puede ser una escalada en la medida que los dirigentes sindicales que instigan a estas paralizaciones ilegales, al darse cuenta que esto no tiene costos para ellos de ningún tipo, puedan verse evidentemente motivados a incurrir en este tipo de actos con más frecuencia a futuro, lo cual evidentemente es una situación que podría causar grave daño al país, no solamente en este sector industrial, sino que en otros sectores industriales. ¿Pérdida de clientes? Bueno, aún no tenemos información de aquello, pero evidentemente siempre un riesgo en la medida que nuestra competencia, el puerto de Valparaíso, se mantuvo funcionando prácticamente normal. Evidentemente que los clientes, existe siempre esa posibilidad. Nosotros esperamos que no y estamos conversando con nuestros clientes. En la mayoría de ellos hemos encontrado comprensión. Ellos entienden que la empresa estuvo sometida a una situación de fuerza mayor que fue imposible de resistir o imposible de administrar, y por lo tanto no era una decisión de la empresa no prestar el servicio, sino que la condición que se generó a raíz de este paro ilegal. Y en cuanto a la imagen país, ¿qué percepción ha tenido usted? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones deterioran gravemente la imagen del país. Yo creo que muchas personas no alcanzan a percatarse el daño que estas situaciones generan. Quizás porque nuestra industria es poco conocida, la industria portuaria en general es una industria poco conocida, no tiene dentro de los políticos no hay un conocimiento profundo, además no hay políticos que realmente provengan de esta industria o tengan un especial cariño o conocimiento por esta industria. Por lo tanto, en las personas comunes y en el ambiente político en general se tiende a opinar muy ligeramente o a no tomar todo el peso que revisten estas situaciones, pero evidentemente que a nivel internacional la imagen del país se deteriora. Hay compromisos comerciales que se han visto impedidos de cumplir, hay muchos envíos de exportaciones chilenas que no llegaron a tiempo o simplemente no llegaron, o productos perecibles que no llegaron con la calidad que debiesen haber llegado. Y a la vez también yo creo que muchos insumos para nuestros procesos industriales en Chile que no llegaron o que sufrieron demoras o compromisos comerciales, cartas de crédito que no pudieron ser ejecutadas dentro de los plazos. Entonces hay un daño que es muy grande, pero que las personas comunes no alcanzan a percibir, y particularmente yo creo que la comunidad de San Antonio tampoco lo alcanza a percibir, porque mucha gente piensa que una vez que se retoman las actividades en el puerto, la situación está superada y todo el mundo sigue funcionando como si nada hubiese pasado, pero eso realmente no es así. Y en cuanto a la cadena productiva, al comercio exterior chileno, ¿qué habría que decir, don Alberto? Bueno, yo creo que estas son situaciones en las cuales todos los integrantes de la cadena logística tenemos que quizás coordinar nuestros esfuerzos a futuro para tener un mejor apoyo político, mejor comprensión en el mundo político y en las personas comunes, en la persona en la calle. En estos días era común escuchar el discurso de que a los pobres trabajadores portuarios no se les estaba pagando su colación o que las empresas estábamos abusando de ellos, lo cual no es correcto. Lo que sucedió el año pasado cuando se emitió un dictamen por parte de la Autoridad del Trabajo fue que la Autoridad del Trabajo dio la opción de que las empresas portuarias pudiéramos pactar con nuestros trabajadores el entregarle la media hora de colación o compensarla para ubicarla en una hora de la faena que generara menos problemas, considerando dos cosas. Primero, que hay un uso y costumbre en la industria portuaria chilena de que los turnos portuarios son de 7,5 horas continuas, y lo otro, que los contratos de concesión exigen continuidad de servicio a los concesionarios. Por lo tanto, esos son dos aspectos, pero por otro lado el dictamen también reconoce el derecho a los trabajadores de hacer uso de su media hora de colación. Por lo tanto, el dictamen dejó abierta la posibilidad de que las empresas y los trabajadores pudieran establecer acuerdos para definir la oportunidad en que se establecía esta hora de colación. Y en el caso de prácticamente casi toda la industria,
muchas empresas ofrecimos que los trabajadores hagan uso de esta media hora de colación, pero los trabajadores no quisieron, optaron por recibir una compensación económica por trasladar la media hora de colación al final del turno, porque ese es el concepto exacto, es una compensación económica por el traslado de la media hora de colación al final del turno. Y eso entró en vigencia o en práctica en marzo del año pasado, y lo que los trabajadores hace unos meses atrás empezaron a reclamar era la retroactividad, no de la media hora de colación, sino que la retroactividad de esta compensación. Pero ellos optaron por no ir a los tribunales, que es donde corresponde, alegan no tener recursos para abogados, pero la verdad es que ellos saben de que la probabilidad de que una reclamación de este tipo en los tribunales tenga éxito es baja, porque las empresas no hemos violado ninguna norma, simplemente antes de este dictamen la situación nunca fue clara en el país respecto a si el trabajo portuario era una jornada de proceso continuo o no, si los trabajadores podían hacer uso o no de su media hora de colación. Por lo tanto, nadie en el país está obligado a asumir obligaciones retroactivas. Cuando los impuestos se modifican, las personas, las empresas comenzamos a pagar los nuevos impuestos del momento en que la ley se promulga, no en forma retroactiva. Y si bien es cierto, esta es una cosa distinta, fue un dictamen, pero fue una norma en la cual los trabajadores y las empresas acordamos un cierto procedimiento. Por lo tanto, pretender que esto, que fue acordado en marzo del año pasado, se extienda hacia atrás hasta el año 2005, evidentemente que nosotros estimamos que no corresponde y insistimos a los trabajadores que recurran a los tribunales para que sean los tribunales quienes determinen si esto correspondía o no, y nosotros siempre mostramos nuestra plena disposición a respetar lo que los tribunales dictaminaran, pero ellos optaron por hacer uso de la fuerza porque lamentablemente la experiencia les ha probado que el hacer uso de la fuerza le ha resultado exitoso, lo cual es penoso para el país, es realmente penoso porque creo que estamos empezando a recorrer una senda que no augura ninguna cosa buena. ¿Usted cree que con este pago de este bono queda solucionado el problema? El bono tiene un sentido de término de conflicto, nada más que eso, porque el grueso de los recursos se van a gestionar a través de un proyecto de ley que el gobierno se comprometió con los trabajadores y que debiera entrar al Congreso en el mes de marzo, de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado, y ese proyecto de ley debiera proveer los recursos para que se pague el resto de los dineros que los trabajadores están reclamando. Ahora, nosotros esperamos que con eso quede subsanado, pero también tenemos un poco de aprensión, porque sabemos que hay varios puntos en la agenda de los trabajadores que pueden ser fuentes de conflicto futuro. Hay voceros de la nueva mayoría, como el senador Saldívar, que ya han descartado el pago de este tipo por considerarlo ilegal. Bueno, son obviamente que una opinión respetable. Yo, la verdad es que desconozco el sustento de su opinión, pero yo creo que va a ser materia de una discusión en el Parlamento. Estas son situaciones muy delicadas. Yo creo que si bien es cierto el Parlamento puede estimar que esto no corresponde por ser ilegal, nosotros también estimamos que el comprometer situaciones de pago que no corresponden también son ilegales o no estamos obligados a aquello. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a sostener que estas diferencias se resuelvan por la vía legal. Ahora, evidentemente que si el Estado no es capaz de hacer que la ley se cumpla o permite que los violentistas actúen impunemente amenazando o agrediendo a las personas, vamos a tener nuestros puertos secuestrados una vez más. Y ese no es un problema solamente de los operadores portuarios, es un problema del país. Por lo tanto, los políticos tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde. Ya en algunos videos que hemos dado a conocer nosotros, captados de la web, hemos visto a grupos anarquistas llamando, por ejemplo, a los estudiantes a tomarse los puertos por propósitos mayores, como por cambiar el sistema productivo, cambiar el sistema económico y cosas que no tienen que ver con la parte netamente gremial. ¿Ustedes qué análisis han podido constatar sobre un trasfondo distinto de este conflicto? Nosotros hasta ahora, al menos lo que respecta a nuestra empresa, vemos que la discusión ha estado centrada, o el análisis y todo el tema del conflicto, en los dirigentes sindicales portuarios. No tenemos ninguna evidencia que los dirigentes sindicales de nuestra empresa estén de alguna manera
trabajando o tratando de levantar otra situación con dirigentes sindicales de otros sectores empresariales o con estudiantes u otros grupos para generar una crisis mayor en la industria. Sabemos que han tratado de buscar apoyo a sus reivindicaciones, pero más bien el apoyo habitual que buscan los trabajadores en otros sindicatos, ya sean apoyos simbólicos, eventualmente paralizaciones para generar mayor presión, pero no tenemos ninguna evidencia que estén entrando en una dinámica distinta a la que es tradicional dentro de los movimientos sindicales. Usted, cuando llegaron a esta negociación de pagar esta parte del bono de 1,5 millones de pesos, ¿se les pasó por la mente que de alguna manera le estaban generando un problema a otras empresas donde no hubo paro? Porque los trabajadores dicen, bueno, nosotros nos portamos bien y debiéramos recibir también el bono. Evidentemente que es un problema. Nosotros tenemos 300 trabajadores que no fueron parte de este paro y nosotros mismos tenemos un problema en el interior de nuestra empresa. O sea, es una situación lamentable, estamos plenamente conscientes, hay situaciones aún más delicadas. Pero perdón, sí. ¿Se le paga al que no paró? Nosotros en nuestra empresa estamos analizando la situación, pero lo más probable es que también lo hagamos. ¿Pero ahí aumentaría el monto de los 8 millones? No, está considerado ya, sí. Hay situaciones aún mucho más delicadas en los espigones públicos, que aún las instalaciones que están bajo el control del Estado, como el espigón en Iquique, Puerto Montt, Chacabuco, Punta Arenas, en donde hay esquema de multioperadores. Es una situación bien compleja. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿En qué proporción? O sea, hay situaciones bien complejas y bien delicadas que yo creo que ojalá se solucionen de buena forma, pero son temas muy delicados. ¿La pelota quedó dando bote? Yo creo que sí, todavía tenemos, yo espero que la situación se haya resuelto definitivamente, pero aún hay una situación, hay un equilibrio inestable en este momento hasta que esto no se haya terminada la discusión que está sosteniendo el gobierno con los dirigentes sindicales para este proyecto de ley y que no se concreten los pagos de las empresas portuarias, porque como digo, hay un área gris allí donde realmente no sé cómo se va a zanjar en el caso de los muelles multioperados. No sé si exagerar, don Alberto, pero esto podría llevar a la quiebra de una empresa o de alguna manera a una inestabilidad económica que pusiera en peligro la misma fuente de trabajo. Pero sin lugar a duda, o sea, sin lugar a duda que si estas situaciones persisten y los impactos son de las magnitudes que hemos sufrido hasta ahora, evidentemente que hay empresas que eventualmente no van a poder soportar el impacto que estas situaciones están generando, sí, sin lugar a dudas. Ojalá que los dirigentes sindicales entiendan de que sus demandas, que pueden ser tener mucha justicia algunas, otras no tantas, pero sea de uno o de otro tipo, tienen que ser canalizadas por la vía del diálogo en forma transparente, muy informado a toda la gente y bueno, llevarlas adelante por las vías que corresponden y en el caso que opten por las paralizaciones, respeten a aquellos trabajadores que quieran seguir desempeñando sus funciones y que las paralizaciones sean efectivamente pacíficas y no una falacia como ha sido hasta ahora, donde se dice que son pacíficas, pero todo el mundo sabe que eso no es verdad. Yo me recuerdo, don Alberto, que en el paro anterior, que fue tan grave también, menos trabajadores de su empresa participaron del paro. ¿No será que se está maleando la cosa con tantos dirigentes de este tipo? No sé, Atilio, la verdad es que nosotros solamente tenemos la percepción de que hoy día hay quizás menos disposición al diálogo y eso nos preocupa. O sea, en general vemos menos disposición al diálogo. Se dice que hay disposición al diálogo, pero en realidad no. Eso no es tal, porque cuando hay una parte que dice que está dispuesta a dialogar y está dispuesta a sentarse a una mesa, pero esa disposición a diálogo está condicionada a que le den lo que quieren, eso no es diálogo. Cuando uno se sienta a dialogar, va a negociar, uno tiene que estar dispuesto a encontrar a llegar a un punto de encuentro. Y a veces se puede ganar y a veces se puede perder. Hay situaciones en que uno puede lograr lo que quiere, pero otras veces puede lograr nada, o puede lograr
parcialmente lo que quiere. Entonces yo creo que se está dando mucho la lógica de que yo dialogo, pero siempre y cuando me den lo que yo quiero, y eso creo que es un error. ¿La lógica de la pataleta? No, yo creo la lógica de que dialogo, pero siempre que me den lo que yo quiero. No sé cómo denominarla, pero eso es algo que yo he estado observando en los últimos tiempos, particularmente en algunos dirigentes, no en todos, pero en algunos, de que mostrar una cara de diálogo, una disposición al diálogo, pero siempre y cuando la contraparte acceda a lo que los trabajadores quieren. ¿Las piedras valen más que las palabras? Lamentablemente en esta última movilización sí.